Venderían a Christensen por 60 millones de euros y es que tenemos muchísimas cosas que platicar. Obviamente el mercado de fichajes es un mercado muy interesante. Obviamente para el próximo mercado de fichajes el Barça va a tener que evaluar bastantes operaciones. Operaciones como la de Joao Cancelo, operaciones como la de Joao Félix e inclusive se está hablando en las últimas horas de Kimmich. Entonces te pones a pensar y dices, a ver, el Barça obviamente todos conocemos la situación económica en la que está. Si no estuviéramos en esta situación económica, la realidad es que no. Creo que todos diríamos, no, yo no lo vendería ni de loco. La realidad es que es verdad que Christensen para mí a día de hoy es el tercer central. Pero también la realidad es que tanto Ronald Araujo como Jules Koundé se suelen lesionar muchísimo. Entonces ahí es cuando te pones a ver y te pones a analizar, a ver, si tuviéramos que hacer el mejor 11 posible, ¿cuáles son las posiciones que nos faltan? Obviamente diríamos lateral derecho porque la realidad es que Cancelo no está de titular, está a préstamo. Otra posición que también nos hace falta es la de pivote defensivo. Es una posición que también nos hace falta porque la realidad es que Oriol Romeu no acaba de convencer. Entonces tú te pones a analizar esas opciones y la realidad es que el Barça necesita ingresos. Y hay pocos jugadores por los cuales nos darían muchísimo dinero. Uno de ellos y probablemente el más alto, obviamente me refiero a que el Barça esté dispuesto a vender, uno de ellos es Christensen. Y a mí me cuesta mucho trabajo reconocerlo porque la realidad es que a mí me encanta Christensen. Christensen me parece un jugadorazo, me parece un jugador que nos está dando muchísimo. Pero para mí hay dos jugadores que te van a dar buen dinero por ellos. Uno de ellos es Christensen y el otro es por ahí a lo mejor Ansu Fati. Si el Barça quiere inscribir a Joao Cancelo, Joao Félix e inclusive el hipotético caso de Kimmich, creo que va a ser necesaria la salida de Christensen. Que como les digo antes, si esto no fuera necesario económicamente, obviamente que no lo vendería. Obviamente sería una cosa de locos y obviamente que no lo tenemos que vender. Pero tenemos que estar de acuerdo y tenemos que estar conscientes en la situación económica en la que estamos. Una situación económica donde el Barça le cuesta mucho trabajo salir, donde al Barça obviamente que le cuesta mucho trabajo poder mantenerse, inscribir jugadores. Es una situación económica bastante complicada. Al final veremos qué acaba pasando con todo esto, pero obviamente que es muy complicado hacerlo. Te pones a pensar y te pones a analizar, ves la lista y dices, es que ¿a quién más a vender si no, a quién más vas a vender si no es a Christensen? Queremos especialmente para mí las dos posiciones son prioritarias para el Barça, inclusive el caso de Joao Félix. Bueno, a lo mejor a mí me encanta y lo está haciendo muy bien, pero a lo mejor a Joao Félix podemos pasar un poco de él. Si el Barça puede cubrir la posición de lateral derecho con Cancelo y también de pivote defensivo con Oriol Romeu. Creo que son más importantes esas dos posiciones que lo viene siendo la de Joao Félix. Pero inclusive me parece que si tú me dijeras, oye, ¿a quién prefieres? ¿Christensen, que se quede Christensen o que se quede Joao Félix? Obviamente que te voy a decir Joao Félix, porque Joao Félix me parece que es un jugador más importante para el Barça de lo que lo puede llegar a ser Christensen. Porque también tenemos que analizar otra cosa. Christensen me parece muy bueno, pero también el Barça acaba de fichar a Íñigo Martínez. Un Íñigo Martínez que lo viene haciendo muy bien. Un Íñigo Martínez que los partidos contra el Real Madrid y el partido anterior a ese, que ya no me acuerdo cuál es, la verdad es que lo hizo muy bien en la defensa. Entonces tú te pones a analizar y te pones a pensar en esas opciones y la verdad es que cuesta trabajo poder decir que no a la venta de Christensen, especialmente si llega un equipo y te pone 60 o 70 millones de euros en la mesa. Es una situación bastante complicada porque aparte también yo veo muy complicado que Christensen venga para ser banca. Yo creo que al primer momento que Christensen vea que es banca va a querer salir del Barça. Porque ya lo dijo en su momento, cuando fue el partido me parece contra el Porto y que salieron de titulares tanto Araujo como Koundé, Christensen se quejó. Christensen agarró y dijo esto no, estuve bastante triste cuando no salí de titular. Entonces tampoco veo que sea un jugador que vaya a aceptar bien su suplencia. Creo que es un jugador que te va a pedir muchos minutos. Creo que es un jugador que te va a decir, yo de suplente no tengo nada, yo quiero ser titular toda la vida. Entonces a partir de ahí creo que me cuesta bastante trabajo pensar en un Christensen que no sea titular, pensar en un Christensen que no vaya a jugar muchos minutos. Y creo que por eso la mejor decisión que puede tomar el Barça es darle las gracias y acabarlo vendiendo por una muy buena cantidad. Como les digo, al final me duele muchísimo dar esta salida o decir esta salida. Pero la realidad es que para que el Barça pueda seguir progresando hay que hacer decisiones complicadas. ¿Y a quién más vas a vender si no es Christensen? Obviamente a ninguno de los titulares lo puedes vender, ni a Frenkie de Jong, ni a Pedri, ni a Gavi, a ninguno de los titulares los puedes vender. Y suplentes, la realidad es que a día de hoy el único con calidad suficiente para que te paguen muchísimo dinero es el bueno de Christensen. Ferran Torres, bueno, a lo mejor, pero también como nos costó 55 millones, tampoco es tan buen negocio venderlo ahorita. Ansu Fati, bueno, a lo mejor también podría ser buen negocio venderlo, pero ¿qué te darán por Ansu? ¿40, 50 millones? ¿60 millones a lo mucho? Entonces, si tú vendes a Ansu Fati y vendes a Christensen, al final recuperarías 100, 120 millones de euros.
Creo que son dos cantidades bastante importantes que nos ayudarían muchísimo a poder inscribir estos tres jugadores que les digo. Número 1, Kimmich, que yo creo que Kimmich va a valer alrededor de unos 60 millones de euros. Cancelo que va a valer yo creo que alrededor de 25 o 30 millones de euros es lo que te lo va a vender el Manchester City. Y al final Joao Félix, que también creo que te va a valer unos 50 millones de euros. Entonces son jugadores que al final el Barça los necesita, para mi gusto, más que al bono de Christensen. Y les vuelvo a repetir, para mí solamente lo vendería simplemente por la situación económica en la que está pasando el Barça. Si el Barça estaría muy bien económicamente, obviamente que no los vendería ni en broma, ni en sueño lo haría. Entonces solamente lo estoy vendiendo por la situación económica en la que está el Barça para poder inscribir a estos jugadores. Pero bueno, ojalá que al final de esta historia nos podamos quedar con Christensen, con Cancelo, con Joao Félix y con el bueno de Kimmich. Creo que sería lo mejor, pero la verdad es que les tengo que ser sincero y lo veo bastante complicado. Pero bueno, gente, ustedes dejen en los comentarios qué les parece. Ustedes a quién traería, a quién no traerían. Dejen en los comentarios, ya saben que siempre los leo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.